ViaSpook presenta. Aprende con ViaSpook. Curso Topografía. Ok. Hola a todos, todas y todas. Bueno, vamos a seguir con la asesoría de ViaSpook, resolviendo el examen de topografía del ciclo pasado, el ciclo 2022-2. Para esto vamos a ir con las preguntas teóricas, que son la 4 y la 5. Y bueno, en la pregunta 4 tenemos que nos piden que expliquemos qué es y para qué sirve el GSD. Para esto nosotros tenemos que saber que el GSD está dentro de los conceptos de la fotogrametría. Y bueno, básicamente aquí tengo como una imagen que explica más o menos qué es el GCD, que significa Ground Sampling Distance in Centimeters and Pixels. Y bueno, básicamente, o sea, aquí tenemos un píxel. Esto es básicamente lo que tenemos por los datos rasters, que tenemos como filas y columnas, y bueno, estos cuadraditos son píxeles. Y el GCD es de uno de estos cuadraditos, es básicamente la distancia del medio de un píxel hasta otro píxel. A medida de que el GCD es más grande, significa que tenemos, o sea, que la definición no es tan buena y por lo tanto no podemos recolectar tantos datos. El GCD pues se utiliza como para recolectar datos en la topografía, recolectar datos de coordenadas, para los levantamientos, cosas así. Ok. Para esto tenemos, identifique qué significa UTM y qué zonas y bandas son típicas de Perú. Bueno, para esto tenemos el UTM que significa Universal Transfer Mercator, que bueno, es un sistema de proyección cartográfico eh, basado en cuadrículas en el cual se pueden referenciar puntos sobre la superficie terrestre, ¿no? Y bueno, para esto también estos UTM son importantes porque pues nos permiten obtener coordenadas de X y Y que los obtienes por el Instituto Geográfico Nacional. Y bueno, son como, lo podemos utilizar como puntos de control para realizar nuestros levantamientos y cosas así. Bueno, para el otro lado que dice qué zonas son típicas de Perú, bueno, aquí tenemos como tres zonas. Aquí se puede notar que dice zona 17. Y bueno, aquí está el celeste, naranja y verde, ¿no? Aquí podemos notar algunas zonas típicas de Perú. Bueno, en la siguiente, que es la pregunta 5, que nos dice como obtención de información topográfica por fotogrametría. Básicamente nos piden como información de, o sea, cómo se obtiene, o sea, explicar cómo es esto de la información topográfica por fotogrametría aérea, ¿no? Y bueno, aquí sabemos que esta es una técnica que sirve para medir coordenadas en 3 dimensiones, que está como muy utilizada en la topografía, ¿no? Esta técnica parte de la base de la medición sobre fotos y bueno, con una única fotografía aquí podemos ver que cómo pasa un avioncito, pero en general es como un dron y cosas así, para obtener información del terreno topográfico que estamos analizando. Bueno, ¿qué más? ¿Para qué utilizamos la fotogrametría? Para la cartografía, pues para elaborar mapas, la determinación de coordenadas de puntos de control, determinación de riberas hidrográficas, creación de datos sobre tierras geográficos y en los trabajos de estudio de rutas para carreteras. Bueno, básicamente es, o sea, como que puedes obtener, es bastante más fácil como y un poco más preciso obtener los datos por fotogrametría, depende también ya de los píxeles, que es algo que justo explicamos en la primera pregunta. Y, y bueno, creo que una de las desventajas es que podría ser como tener un costo elevado. Y ya. Y por último vamos con la última pregunta que nos dice
estime cómo se determina la duración del trabajo de campo para obtener planos de curva de nivel, así como el plazo requerido, incluyendo el trabajo de gabinete. Y bueno, para esto vamos a hacer un ejercicio que pues probablemente ya vieron en clase. Y bueno, vamos a explicarlo de nuevo, ¿no? Por si a algunos les quedó duda. Bueno, aquí dice, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un terreno de 10 hectáreas? 10 hectáreas son más o menos 10.000 metros al cuadrado, o sea, 100, 100, 100. Ya, 100 metros, o sea, bueno, ya. ¿Sí me entienden? Ok. Eh, 100 metros por 100 metros, ¿no? Entonces, aquí tenemos este cuadrado de 100 metros y te dice que un plano de curvas de nivel a escala de 1 a 500, curvas cada 25 centímetros. Bueno, aquí dibujas 1 centímetro de plano, igual a 5 metros de terreno. Y bueno, para eso también dices como, si te dice curvas cada 25, divides, ¿no? 100 entre 25 y te sale 100 entre 25 centímetros, 0 metros, te sale como 400 puntos, pero a este le sumas más uno, ¿no? O sea, más uno aquí, porque se va a contar, o sea, si lo cuentas de las verticales, tienes que contar el de la esquinita, ¿no? Que probablemente ahí no se cuente, porque al dividirlo cuentas los espacios, pero aquí contamos los puntos. Ahora, si lo contamos hacia el otro lado, le tenemos que restar menos uno, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que en una hectárea se necesitan tomar 441 puntos. Y bueno, si en una hectárea necesitamos 441 puntos, en 10 hectáreas pues vamos a necesitar 10 veces eso, ¿no? Entonces, eso también se lo pueden aprender, bueno, se les piden 25 centímetros. Y bueno, tenemos 4.410 puntos. Ahora, esto también es asumiendo el rendimiento, o sea, cuántos rendimientos puede ser de la estación total. Y bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, el rendimiento es 400 puntos por día. Entonces, si tenemos 4.410 puntos, lo dividimos nada más. Puntos entre puntos por día te va a dar 11 días. Y básicamente eso es lo que tenemos para obtener el plano de curvas de nivel. Esto depende también de cuán grande es el terreno, para que puedas ver mientras más puntos. O sea, mientras más puntos, más te vas a demorar, ¿no? Y por eso, mientras más grande es el terreno, generalmente son más puntos. Y ya. Y básicamente, incluyendo el trabajo de gabinete, bueno, el trabajo de gabinete es alrededor de 2 días más. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos 11 días, más 2 sería 14 días. Y eso es todo, chicos. Espero les haya servido esta parte de la asesoría. Y bueno, un gusto.